Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Augusto Delicio y hoy les traigo un nuevo video tutorial de Game Maker Studio. En esta oportunidad vamos a crear la primera inteligencia artificial para nuestros enemigos. Esta inteligencia artificial va a ser muy básica y va a permitir que el enemigo nos persiga por el mapa y cuando esté a una cierta distancia nos golpee, y cuando nos alejemos lo suficiente vuelva a su punto de inicio, es decir, donde se creó en el nivel. Entonces vamos a empezar viendo primero unos pequeños cambios que hay que hacer. Vamos a empezar por nuestro personaje. Lo primero que hice fue crear una máscara, ¿sí? Para nuestro personaje, modificar máscara, y acá seleccionamos la zona en la que va a poder existir una colisión con el personaje, ¿sí? Entonces esta zona va a ser donde se detecte una colisión. El resto va a ser solamente una imagen y no va a tener ningún tipo de colisión posible. Y lo mismo para el enemigo, ¿sí? Creé una colisión, ahí está. Modifiqué la máscara. Entonces, ya habiendo modificado las máscaras, lo próximo es acá en el golpe que da el personaje. Antes era algo cuadrado, ¿sí? Era un sprite cuadrado. Y ahora lo que hice fue redondearlo un poco para que la zona de contacto del golpe de nuestro personaje no sea cuadrada, sino que tenga esta forma de semicírculo. Y lo que modifiqué fue el punto de origen, porque el sprite ahora es más angosto, unos 24 píxeles de ancho. Entonces el punto de origen ahí centrado, ¿sí? Solamente eso. Y la máscara de colisión tiene que ser precisa. Y creé un nuevo sprite que va a ser el golpe de nuestro enemigo, que es igual que el de nuestro personaje, con la diferencia de que es un poco más angosto, también centrado, el origen centrado. Otro de los cambios, ya yendo a lo que son los objetos, vamos al personaje, y si recuerdan del tutorial anterior, cuando presionamos la tecla D se ejecuta el golpe, y dependiendo al lado al que estemos mirando, el golpe va a ser para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Bien, ahora lo que agregué además de eso es que al crearse el golpe se cree con una rotación, porque como vimos que tiene forma de semicírculo, si el golpe es hacia la derecha, la imagen se va a ver derecha, se va a ver normal, pero si es hacia la izquierda se tiene que ver invertida, es decir, rotada 180 grados. Si es hacia arriba, rotada 90 grados, y si es hacia abajo, 270 grados. Eso lo hice agregando esta línea de acá abajo: 270 grados hacia abajo, 90 grados hacia arriba, 180 grados hacia la izquierda y 0 grados hacia la derecha. Bien, entonces ahora si vemos, el golpe de nuestro personaje se crea y se rota según la dirección a la que es ejecutado, ¿sí? Bien, esa es la diferencia con respecto a nuestro personaje. Y además le agregué una variable vida que aparece acá arriba, que ahí la voy a mostrar. En el evento create creé una variable vida igual a 100. Y después, para que se muestre así, que esto obviamente es a modo de bug, porque en realidad una vida no dice vida igual a 100, sino que vos tenés una barra de vida. Pero bueno, para tenerlo en vista ahora, creé esta pequeña línea de código, que es dibujar un texto en la posición X y menos 70, es decir, 70 píxeles arriba del punto de origen de nuestro personaje. Y después la variable dice vida igual, y esta es la variable vida. Siempre que imprimís una variable, tenés que usar la función string para que lo imprima como un texto a esa variable, ¿sí? Imprima el contenido de esa variable. Entonces usamos la función string y entre paréntesis el nombre de la variable. Otra de las modificaciones es que el golpe de nuestro personaje, el objeto golpe, se crea y dura menos que antes. Si nos fijamos, antes creamos una alarma que no me acuerdo si duraba 15 steps, me parece que duraba 15, ahora dura 10, es decir, se va a destruir mucho más rápido ese objeto golpe. Entonces no va a hacer que nuestro personaje pegue un golpe y cuando termine de pegar el golpe todavía
siga afectando a un enemigo, sino que dure lo mismo que el golpe. Por eso lo acorté un poquito. Por último, la última cosa que le agregué a nuestro personaje es que cuando la vida sea menor o igual a 0, ¿sí? Digamos que muere, es decir, se reinicia lo que es el juego, se reinicia la habitación. Ahora ya vamos a lo que es nuestro enemigo. El objeto enemigo, a ver. Vamos a ver las variables nuevas que agregué. Yo ya lo tengo todo preparado acá y les voy a ir explicando paso por paso cuáles fueron las modificaciones que hice y qué es lo que fui agregando. El enemigo ya tenía vida, ¿sí? Estas variables las tenía. Le agregué una variable que se llama dirección, igual que nuestro personaje, el enemigo también tiene dirección para el lado al que esté caminando. Sí, a diferencia del personaje, el enemigo tiene estados. ¿Sí? En este caso arranca con un estado que se llama quieto, que ahora voy a explicar cuáles son los estados y qué función cumple. Visión igual a 100. Bueno, esta visión igual a 100 es un valor que ustedes tienen que modificar a su gusto. Yo lo dejé en 100, pero hace referencia a la distancia a la que el enemigo va a poder visualizar o ver a nuestro personaje, ¿sí? Entonces, cuando la distancia entre nuestro personaje y el enemigo sea menor que visión, es decir, sea menor que 100, el enemigo va a cambiar su estado. Ahora vamos a ver cuáles son los estados. Otra de las variables es contador y subim, que esto es para cambiar la animación, es decir, ir cambiando de subimágenes y que se reproduzca la animación de nuestro enemigo. Esto es muy similar a lo que hicimos con el personaje principal. Después tenemos la variable golpe, que también es una variable que teníamos en el personaje principal, y la variable lanzado, que básicamente lo que hace es que cuando un golpe ya fue lanzado y impacta con nuestro personaje, que ese golpe no se cree de nuevo. O sea, mientras un enemigo ejecuta un golpe, no se creen varios objetos golpe uno atrás del otro, y en lugar de sacarnos, por ejemplo, 10 de vida, nos saque 50 porque se crearon 5 objetos golpe. Bien, simplemente eso. Ahora vamos a ver mejor. Vamos al evento step primero, movimientos y acciones. Parece mucho, parece complicado, pero no, la verdad que es bastante simple esto. Primero quiero explicar lo que son los estados de un enemigo. Vamos a verlo acá. Estos son los estados de un enemigo, ¿sí? Entonces, tenemos el estado inicial, es el estado quieto, que es cuando inicia la partida y el personaje está lejos del enemigo. Cuando el personaje se acerca lo suficiente, va a cambiar de estado a un estado llamado camina. El estado camina es el estado en el que el personaje o nos persigue, ¿sí? Está caminando para perseguirnos, o está caminando para volver al lugar de origen donde se creó. Y si está lo suficientemente cerca, el estado camina pasa al estado golpea. Entonces, después de golpear, después de dar un golpe, el enemigo va a tener unos segundos en estado descansa. ¿Esto para qué es? Para evitar que el enemigo pegue varios golpes seguidos, uno atrás del otro, y nos mate en un instante. Entonces, después de golpear, el enemigo entra en un estado llamado descansa. En ese estado descansa, el enemigo no puede hacer absolutamente nada. No se puede mover, no se puede rotar, no puede golpear, no puede hacer nada. Y de ese estado descansa va a volver al estado inicial llamado quieto. Y acá van a entender por qué hay dos flechas desde el estado quieto. Porque si cuando vuelve al estado quieto, nuestro personaje sigue muy cerca de él, directamente va a pasar al estado golpea, no va a pasar al estado camina. Entonces no va a golpear, sino va a caminar o bien para volver a su lugar de origen o para volver a golpearnos. Entonces esas son las 4 principales, digamos, estados del enemigo. Y por último tenemos un estado que es muere, que se activa cuando la vida del enemigo es menor o igual que 0. Entonces se activa el estado muere y desaparece. Bien, esto para que se comprenda primero cuáles son los estados del enemigo y qué función cumple. Ahora vamos al código. Esta línea de acá lo que hace es asignar la profundidad correspondiente al spray del enemigo, ¿sí? Para que cuando está más abajo parezca que está más adelante que nuestro personaje, y cuando está más arriba parezca que está más lejos.
Ya lo habíamos visto antes. Bueno, esto es lo que yo decía recién. Cuando la vida es menor o igual que 0, la instancia se destruye. Bueno, no alcanza a entrar en el estado muere, ¿sí? Que habíamos visto hoy. Al final no lo usé el estado, pero bueno. Bueno, esto es lo que yo les decía hoy. Cuando la vida es menor o igual que 0, la instancia se destruye, es decir, el enemigo muere. Vida menor o igual que 0, nuestro enemigo muere. Después tenemos, ¿se acuerdan que les dije que el enemigo podría hacer cualquier cosa siempre y cuando no esté en el estado descansa? Entonces, mientras si no está en el estado descansa, entonces puede ejecutar cualquier movimiento, golpe, lo que sea. Vamos a ver cuáles son esos. Si la distancia, esto también lo expliqué hoy, si la distancia al punto de nuestras coordenadas x de y del personaje, es decir, la distancia entre el enemigo y el personaje es menor que la visión, o menor que 100, entonces ahí lo va a empezar a perseguir al personaje. ¿Y qué es lo que se modifica cuando vos querés que se mueva un enemigo? Cuando vos querés que se mueva, modificás las velocidades, horizontal y vertical. La función sin lo que hace es devolver un signo, que puede ser positivo, negativo o 0. Si el valor que está acá adentro, es positivo, entonces acá la función sin devuelve 1. Entonces la velocidad horizontal sería igual a 1. Si esta resta da negativa, la velocidad horizontal sería menos 1, y si da 0, entonces la velocidad horizontal es 0. Lo mismo para la velocidad vertical. ¿Y qué es esta resta que está acá adentro? Es la posición en X del personaje menos la posición en X del enemigo. ¿Y qué sería eso? Eso sería esto. Acá tenemos una resta entre la posición en X del personaje y la del enemigo. Supongamos que el personaje está en la posición 20 y el enemigo está en la posición 30, ¿sí? En X. Entonces, lo que hace es realizar una resta 20 menos 30. 20 menos 30 da 10. Da menos 10, perdón. 10 negativo. Entonces, cuando entra a la función sin y vea que acá adentro hay un menos 10, devuelve menos 1. Y la velocidad horizontal del enemigo va a ser menos 1. Al ser menos 1 se va a mover hacia la izquierda. Lo mismo pasa en Y. Cuando vea que hay una resta que da negativo, se va a mover hacia abajo. Entonces el enemigo se va a mover hacia la izquierda y hacia abajo, hasta llegar a donde estamos nosotros. Todo eso lo hacen estas dos líneas de código. Pero bien, ahora también acuérdense que hay que saber en qué dirección está yendo el personaje para modificar las animaciones, para modificar la animación si es arriba, abajo, izquierda, derecha. Para eso vamos a utilizar esta función que se llama Point Direction. Point Direction lo que hace es obtener un ángulo entre la horizontal, es decir, entre el eje X, digamos, y la ubicación de otro punto. O sea, entre el punto donde está el enemigo y el punto donde está el personaje. Es decir, eso nos dice a qué dirección se está moviendo, según el ángulo. Vemos, acá yo lo que hice fue hacer un gráfico de cuáles son los ángulos, ¿sí? Para los que el enemigo tendría que tener una animación o tener otra. Por ejemplo, si el ángulo es entre 45 grados, que sería acá, y 135, entonces todo ese ángulo el personaje va a llevar esta animación, caminando hacia arriba. Si está entre el 135 y el 225, va a llevar la animación caminando hacia la izquierda. Bueno, y así para las otras dos animaciones. Bien, entonces dependiendo del ángulo, lo que se le asigna es una dirección, ¿sí? La dirección derecha, arriba, izquierda o abajo. Y lo que estamos verificando acá, que el enemigo no esté golpeando. Es decir, cuando el enemigo da un golpe, después no puede rotar mientras está dando el golpe, ¿sí? O sea, sería ilógico que el enemigo dé un golpe y cuando nosotros lo esquivamos se nos quede mirando y deje de dar el golpe. Entonces no tiene sentido. Por eso no tiene que estar golpeando para que el enemigo pueda rotar. Y esto es exactamente lo mismo que hicimos arriba, solamente que es para cuando el enemigo está volviendo al punto de origen. Entonces, en lugar de restar la posición del personaje, restamos la posición inicial. XStat guarda el variable en X cuando el objeto se creó, ¿sí? Y start lo mismo, la variable en Y cuando el objeto se creó. Entonces, esto va a hacer que el enemigo camine hacia la posición de inicio. Vamos a repasar rápidamente. Cuando la distancia entre el personaje y el enemigo es menor que 100, va a ejecutar todo este código para que nos persiga y cambie la dirección según el ángulo al que nos está mirando. Y cuando no, es decir,
cuando la distancia no sea menor que 100, sea mayor que 100, entonces el personaje va a hacer todo lo mismo, pero caminando hacia el lugar de donde inició. Y por último tenemos para establecer el estado camina o el estado quieto. ¿Cómo encontramos un estado camina? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, primero que no esté golpeando el enemigo. Si no está golpeando y la dirección no es nula, es decir, contiene alguna de estas direcciones, abajo, izquierda, arriba, derecha, entonces eso quiere decir que el estado va a ser camina. El estado necesariamente tiene que estar caminando el personaje. Ahora, si además de eso el enemigo se encuentra totalmente quieto, velocidad en H y velocidad en I es igual a 0, entonces el estado es quieto. Si es igual a 0, si todo esto es igual a 0, entonces el estado es quieto. Si alguna de estas variables, H-speed o B-speed, no fuera 0, entonces el enemigo se encontraría caminando. Bien, perfecto. Ahora ya sabemos cuándo está en estado quieto y cuándo está en estado camina. Por último, si no está en estado golpea, va a pasar esto de establecer estado camina o estado quieto. En cambio, si está en estado golpea, se va a tener que detener. El enemigo cuando golpea se detiene, igual que nosotros. Y por último, ¿cuándo golpea el enemigo? Bueno, el enemigo va a golpear cuando se encuentre a una distancia de menos de 10 píxeles de nosotros, este otro valor que se puede modificar, dependiendo de qué tan cerca queremos que nos golpee, y cuando el enemigo no esté en estado muere, y cuando el enemigo no esté en estado golpea. ¿Qué quiere decir esto? Parece repetitivo, pero es así, está bien. Cuando el enemigo está golpeando, no puede volver a golpear en el mismo momento. Tiene que terminar de golpear para poder volver a hacerlo. Entonces tiene lógica. Si el enemigo no está en estado golpea, entonces se asigna el estado golpea. Perfecto. Hasta ahí todo parece que se complica un poquito, pero la verdad que si lo repasan un poco es muy fácil. Y por último, acá tenemos qué va a ocurrir en cada uno de los estados, es decir, en el estado camina, en el estado quieto, en el estado... Bien, básicamente es el cambio de subimágenes, acá que dice. Entonces, para reproducir las animaciones es así. Si el estado es igual a quieto, entonces la subimagen va a ser la primera subimagen de todas, que es el enemigo mirando hacia abajo, ¿sí? No va a ser más nada. En cambio, si el estado es camina, dependiendo de la dirección a la que esté, va a caminar, va a mostrar una animación caminando hacia abajo, arriba, izquierda, derecha. Esto ya lo vimos en el tutorial anterior. Solamente que ahora en lugar de usar la sentencia if, uso switch. Que el switch tiene un funcionamiento similar, solamente que con un switch podemos determinar cuál de todas las condiciones estas se cumple. Es decir, cuál es el valor que está acá. El valor que está en la variable dir es abajo. En caso de que sea abajo, va a pasar todo esto. Y el break nos dice que ahí termina ese case. Y lo mismo en caso de que sea que dirección sea igual arriba, va a pasar todo esto y después sale. Bien, esto ya no lo voy a explicar porque es cómo se reproducen las animaciones. Algo muy parecido va a pasar cuando el enemigo nos golpee. Se va a reproducir una animación. No miremos esto que está acá, ¿sí? Perdón, no miremos este pedazo de acá. Entonces, si el estado es igual a golpea, va a ejecutar la sentencia switch y va a buscar, ¿es para abajo? ¿Direcciones abajo? Sí, entonces va a reproducir la animación. Lo mismo hacia arriba y hacia todas las direcciones. Pero ¿qué es lo que le agrega este estado golpea? Que además crea el objeto golpe del enemigo. Crea un objeto igual que hicimos con nuestro personaje, que está acá, el objeto golpe enemigo, que al tocarnos nos va a sacar vida. ¿Sí? Este objeto es el que nos saca vida cuando nos toca. Entonces, si no existe el objeto golpe, es decir, si todavía no fue creado y lanzado es igual a false, el objeto golpe no fue creado y no fue lanzado. Porque el objeto golpe puede crearse, después se destruye y se vuelve a crear. Entonces no tendría sentido que se vuelva a crear infinitas veces. Hasta que termine, hasta que se salga del estado golpea, ¿sí? No tiene sentido que se creen objetos golpes hasta que se salga de ese estado. Por eso está la variable lanzado igual a false.
Entonces, la primera vez que se crea ese objeto golpe, lanzado pasa a ser true, se crea el objeto, ¿sí? Y lo que hacemos es lo mismo que hicimos con nuestro personaje, modificar el ángulo del golpe, o sea, el ángulo de la imagen del golpe, a 270 grados porque es hacia abajo. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. Si el golpe todavía no se creó y todavía no se lanzó, se va a lanzar, a cambiar como estaba lanzado, se va a crear y se va a rotar. Entonces, cuando ese golpe nos toca, esto va a volver a buscar acá. Va a decir, ese golpe no existe, no, porque nos tocó y se destruyó. Pero lanzado es igual a true. Cuando acá se cambió, lanzado es igual a true. Entonces no va a dejar que se cree otro objeto golpe y nos vuelva a golpear. En un mismo instante, ¿no? Dentro de un mismo golpe ejecutado por el enemigo. Lo mismo para todas las direcciones, ¿sí? Lo que cambia es el ángulo, pero después el resto es lo mismo. Y bueno, y el objeto golpe, fíjate que acá se crea en XY, esto sería hacia abajo, y hacia arriba se crea en, me perdí, acá está, en XY menos 24, se crea un poquito más arriba, acá se crea a la izquierda y arriba, y acá se crea a la derecha y arriba. Es para que el objeto golpe lo cree bien donde el enemigo está dando el golpe y no lo cree más al costado. Después de haberse creado el golpe, acá se crea el golpe, cuando se completa la animación, el estado entra a valer descansa. ¿Sí? Se completa la animación, el estado pasa a valer descansa. Entonces, cuando estado igual a descansa, ya no puede hacer absolutamente nada de esto. No puede reproducir ninguna animación ni dar ningún golpe. Y la alarma 0 igual a 10 se activa. Y cuando la alarma 0 igual a 10 se activa, ¿sí? Cuando la alarma es igual a 10, el estado vuelve a ser quieto. Entonces, de ahí de estar en estado descansa pasa de estado quieto y lanzado pasa a ser false. Bueno, y finalmente si entra en estado muere, se destruye la instancia. Lo vamos a dejar así porque no le vamos a hacer ninguna animación. Y ya estamos terminando de todo lo que es el enemigo. Bueno, esto no es muy necesario, en sí es una pequeña animación, es un movimiento que hace que cuando el enemigo, nuestro personaje y el enemigo se chocan, el enemigo se desplace junto con el personaje, digamos, como que lo choca, lo mueve un poquito, pero es algo que casi no se aprecia y si no es necesario hacerlo. Y por último, en el evento draw tenemos acá lo que se modificó fue que al dibujar el sprite de nuestro enemigo, en lugar de crearse la subimagen 0, ¿sí? Que la subimagen sea igual a subin. Entonces va a ir modificándose según la dirección en la que camine o golpee. Y bien, después tenemos, bueno, todo esto es para configurar la fuente y para imprimir un texto que diga vida y imprima la variable vida, y otro que diga estado y imprima el estado en el que está. Esto es para controlar que no tenga ningún error el juego. Muy bien, ya vamos terminando. Eso en el enemigo. Y el golpe que se crea tiene estos eventos. En el evento create tiene una variable activo igual a false y dos alarmas. Una variable que se crea primero y otra después. Para explicarlo de una forma simple, ese activo cuando esté igual a true va a permitir que el objeto golpe nos dañe. Si no está igual a true, el objeto golpe no nos va a dañar. Entonces cuando se crea es falso, es decir, apenas se crea el objeto golpe no nos hace nada. Pero después de 5 pasos se activa la variable 0 y activo pasa a ser true. Esto ¿para qué nos sirve? Nos da un tiempo para que nuestro personaje alcance a esquivar el golpe si reacciona con rapidez. Es un detalle que está bueno para que el golpe no te lo pegue absolutamente siempre que lo tira el enemigo. Entonces vos lo podés esquivar, tenés alguna chance de esquivarlo. Y después de 10 pasos, me parece que puse 12, después de 12 pasos, finalmente se destruye el golpe. ¿Sí? En la alarma 1 se destruye. Y obviamente cuando colisiona con el personaje, lo que va a hacer es sacarle vida. Siempre y cuando activo sea igual a true. Siempre y cuando activo sea igual a true. Other, que quiere decir, hace referencia al objeto que se encuentra acá. ¿Sí? Al objeto este de acá. No al golpe, sino al objeto con el que colisionamos. Entonces le decimos a Other, que sería el objeto personaje punto vida,
accedemos a la variable vida del personaje, restale 10, menos igual 10. Estamos diciendo que a la vida de nuestro personaje le reste 10 puntos. Y después que se destruya no el personaje, sino que se destruya el golpe del enemigo. Bien, muy bien, ahora lo vamos a probar. Nos llevó un tiempo, pero creo que vale la pena. Ahí, si te fijas, el estado del enemigo dice quieto. Cuando nos acercamos empieza a caminar, cuando nos alejamos vuelve a su lugar, ¿sí? Si nos acercamos lo suficiente nos persigue. El enemigo se mueve diagonalmente y hacia los laterales, ¿sí? Mira, ahí hacia el lateral, hacia arriba, diagonales. Está en estado camina, fíjate, cuando me acerco lo suficiente aparece el estado golpea. Ahí lo alcanzamos a esquivar, fíjate que mi vida sigue siendo 100, ahí lo esquivé, ya si me quedo un poco más me golpea, ¿ves? Y cuando golpea el enemigo se queda quieto. Fíjate que yo lo puedo mover un poquito, que eso es lo que yo decía del efecto que hice, para que se pueda, como que parece que lo empujás. Y vos al enemigo también le podés pegar, ahí lo derroté. Por último, quiero que se alcance a apreciar el cambio de los estados. Ahí está inquieto. Cuando me acerco lo suficiente dice camina, cuando me alejo vuelve camina hasta estar quieto. Y si me acerco lo suficiente, está golpea, después descansa. Fíjate que dice descansa por menos de un segundo. El tiempo que dice descansa ahí es el tiempo que el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Ese tiempo obviamente se puede modificar. Si querés que el enemigo se quede parado por mucho tiempo después de golpear, eso se modifica así. O si nosotros queremos que el descanso sea mayor, ¿sí? Que el enemigo tarde más tiempo para recuperarse acá, en lugar de 10 ponemos 20, ponemos 30, ponemos 200, el tiempo que queramos, ¿sí? Y el enemigo va a tardar más en recuperarse después de dar un golpe. Bueno, eso es todo, perdón por hacerlo tan largo, la verdad se me fue un poco de las manos. Yo me imaginé que iba a ser más largo de lo que pensaba, y así que lo dejé todo preparado. Y bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa, inquietud que tengan, lo que sea, algo que no haya quedado muy claro, lo ponen en los comentarios. Y cualquier también consejo, recomendación que tengan, algo que les gustaría que haga en próximos videos, lo que sea, lo que se les ocurra lo pueden dejar en los comentarios. Yo lo voy a leer, lo voy a tener en cuenta. Si te gustó el video, dale click al botón me gusta. Si te interesa este contenido, podés suscribirte al canal, que voy a seguir subiendo mucho más. Y nos vemos la próxima. Un saludo.